Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis. El día de hoy te traigo un video muy especial y súper útil para ti que vas a ir a tu entrevista de ciudadanía en español en este año 2022. La práctica del día de hoy va a estar súper útil porque vamos a estudiar las 20 preguntas cívicas en español, las cuales están enfocadas en el grupo 65-20. Las vamos a estudiar repitiendo la pregunta y la respuesta y al final te voy a hacer 3 exámenes para ver cuántas preguntas has aprendido. Es súper importante de que tú leas las preguntas en voz alta para que así te aprendas muchísimo más rápido esta información. Sin nada más que decirles, comencemos estudiando estas 20 preguntas. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que ustedes se encuentren. Aquí abajito en la descripción les voy a dejar un link donde pueden consultar la respuesta y ver cuál es el senador que los está representando en su estado. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Y al igual aquí, las respuestas van a variar dependiendo en el estado que ustedes se encuentren. Aquí abajito en la descripción también tengo otro link donde pueden consultar cuál es la capital de su estado. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente?
¿Quién fue el primer presidente? Y fue George Washington. George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. En el puerto de Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Muy bien, ¿qué tal les fue? Así de sencillo hemos estudiado estas 20 preguntas. Ahora viene la parte más interesante. Voy a hacerte los primeros 3 exámenes y quiero que me digas en los comentarios cuántas preguntas has acertado. ¿Listos? Comencemos con el examen número 1. Examen número 1. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante.
¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Muy bien, ¿qué tal les fue? ¿Cuántas preguntas de este primer examen respondieron correctamente? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios cuántas preguntas correctas respondieron. Ahora vamos con el segundo examen. Vamos a ver en esta segunda parte cuántas preguntas llegan a contestar correctamente. Al igual, pongan mucha atención porque en 2 les voy a pedir que me escriban en los comentarios la respuesta. ¿Listos? Concentrémonos y vamos con el segundo examen. Examen número 2. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí abajito en los comentarios me pueden poner la respuesta. ¿Quién es el senador actual del estado donde tú vives? Te voy a dejar un poquito de tiempo para que me escribas la respuesta aquí abajito en los comentarios. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Voy a estar checando todas las respuestas y voy a ir contestándole a cada uno de ustedes. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos en los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos?
El Senado y la Cámara de Representantes. Ahora aquí abajito en los comentarios pónganme cuál es la capital de su estado. Aquí abajito en los comentarios pónganme la respuesta de cuál es la capital de su estado. Les voy a dejar un poquito de tiempo para que me escriban la respuesta. ¿Cuál es la capital de su estado? Por ejemplo, la capital de mi estado es Sacramento. Yo vivo en el estado de California y la capital es Sacramento. Siguiente pregunta dice, ¿cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Muy bien, ¿qué tal les fue en este segundo examen? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios cuántas respuestas contestaron correctamente. Ahora ya por último, vamos por un tercer examen para ver cuántas preguntas llegamos a contestar correctas. ¿Listos? Concentrémonos y siempre recuerden contestar en voz alta. Comencemos con el examen número 3. Examen número 3. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos en los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.?
Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Muy bien, ¿qué tal les fue en este tercer examen? Este estuvo un poquito más facilito porque lo hicimos en el orden que están las preguntas. Estas 20 preguntas están súper fáciles y si seguimos practicando y repitiéndolas muchas veces, créanme lo que vamos a absorber toda esta información. Recuerden, el punto clave aquí es siempre leer y contestar en voz alta. Créanme lo que si repetimos muchas veces, nos vamos a grabar estas preguntas súper rápido. Si te están gustando estos videos, regálame tu like y si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, que esto me ayuda muchísimo para que la plataforma de YouTube recomiende todo este material con la misma gente que está en el mismo proceso que nosotros. Al igual les recuerdo que tengo una estación de radio en la cual tengo muchísimo más material con audios completamente gratuitos para estudiarte y apoyarte con esta ciudadanía. Tengo audios con simulaciones o estudiando las preguntas cívicas. Es completamente gratis. Simplemente me buscan en Spotify como Ciudadanía 1 a 1 y ahí van a encontrar muchísimo material el cual te va a seguir ayudando. Ya para despedirme, les mando muchísimos saludos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por ver y les digo que sí se puede. Hay que ser súper constantes porque la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos para la siguiente práctica. Un saludo enorme a todos. Bye.